¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos al webinar de ciberseguridad del mes de agosto, presentado por Nemo. Estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal. NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, enfocado al sector financiero. Como cada webinar, iniciaremos con actualidad y tendencias que NemoCert genera en base a su servicio de inteligencia de amenazas, que presentará en esta ocasión Juan Carlos Campuzano. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como cada webinar, comenzaremos con la parte estadística de la actividad maliciosa que identificamos a partir de NemoCert. Es importante mencionar que la información es analizada a partir de diversas fuentes, las cuales procesamos con la finalidad de notificar a nuestros clientes de alguna afectación o vulnerabilidad en su infraestructura de TI que esté expuesta a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de seguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa, con la finalidad de que a partir de los hallazgos reportados ellos puedan realizar actividades de threat hunting al interior de su organización o de remediación. El detalle de esta información está disponible en el Servicio de Inteligencia de Amenazas. Adentrándonos ya en materias respecto a la actividad de este último mes, que es el corte al mes de julio, es importante mencionar que en el caso de vulnerabilidades, malware y phishing se presentó una reducción considerable respecto a la actividad. Por un lado, hay que contemplar los puntos inclusive de vacaciones, por ejemplo, que es un factor que puede reducir la actividad maliciosa. En el caso de spam, hay un incremento considerable y lo relacionado con Command and Control es un poco estable, solamente presentó un incremento de un 4%. En particular de la información que tenemos respecto a los Command and Control a nivel mundial que tienen actividad en México, sigue estando la presencia en su mayor parte de equipos en Estados Unidos, seguido por Alemania, Países Bajos, Polonia, Hong Kong, Irlanda, Rumania y Singapur. Aquí lo importante con este tipo de información, cuando se comparte el detalle de la misma, es que sea utilizada para crear listas negras en su perímetro con la finalidad de evitar la comunicación hacia estos dispositivos, y si se identifican peticiones desde el interior de su infraestructura, se tomen en cuenta, como mencionábamos, para realizar actividades de threat hunting. Ya entrando en detalle respecto a las vulnerabilidades en la infraestructura de México, se presentaron, igual siguen estando las familias de protocolo NTP, Telnet, el protocolo de administración CPU-WAN, los certificados SSL susceptibles a ataques tanto PODUL como FRIC, y todos, esta es una buena noticia, en este corte de mes todos presentaron una disminución respecto a la actividad maliciosa que nosotros hemos visto. Si por un lado, como mencionábamos, está relacionado con actividad de vacaciones, y si podemos sumar a esto que a partir de los webinars ciertas organizaciones tomen en cuenta lo que se está reportando para tomar medidas de seguridad en su perímetro, pues vamos por buen camino y al momento se ven reflejados. Esperemos cuál es el corte del siguiente mes. Ahora, respecto a las familias de malware, de igual forma todas presentaron una disminución, estando presentes tanto Letic, Mirai, WannaCry, Sality y Virut. Con esto culminaríamos con el corte de información estadística respecto a la actividad de julio de NemoCert. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues bueno, vamos con el tema del webinar del día de hoy, que es implicaciones de seguridad en el protocolo IPv6, mitos y realidades. Este será presentado por el maestro Jaime Olmos, quien es maestro en tecnologías para el aprendizaje y licenciado en informática. Actualmente colabora como responsable del Centro de Operaciones de la Red, adjunto a la Coordinación de Operación de Servicios TI de la Coordinación General de Tecnologías de Información en la Universidad de Guadalajara, además de participar en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es ANUYES, como secretario técnico del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información del Comité ANUYES-TIC y coordinador del Grupo de Trabajo SDN-NFB en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México.
que nos referimos al CUDI. Ha participado en congresos y seminarios como el Congreso LACNOG, en el LACNIC, Flip 6, Supercómputo ISUM, en el Workshop para América Latina y el Caribe 2016, Infoblox Day, TICAL 2016, Fortinet Cybersecurity Summit y reuniones de CUDI. El maestro Jaime Olmos cuenta con certificaciones de Cisco Certified Network Associate, Routing and Switching 200-120, Viata 170-010, IPv6 Certification, por mencionar algunas. También es miembro del cuerpo docente de la Maestría en Tecnologías de la Información del CUSEA e impartió asignaturas en la Licenciatura en Informática e Ingeniería en Computación del CUSEI, entre otros programas educativos. Y bien, al finalizar esta presentación del webinar, tendremos una sesión de preguntas. Por favor, háganlas a través de la ventana de chat que tenemos en el webinar para estarlas respondiendo al final de la sesión. Adelante, maestro Jaime. Muchas gracias. Como ya lo comentaron, bueno, mi nombre es Jaime Olmos, responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vamos a comenzar el tema porque hay mucho que hablar y poco tiempo para aprovechar. Bueno, si les parece, les comento, nosotros como universidad, más que yo como persona, pues tenemos ya casi 18 años trabajando en el tema IPv6 y pues creemos que tenemos algo de experiencia en ese tema. En algunos puntos hay relevantes que no me voy a detener para verlos, pero sin embargo comentarles pues que nuestra idea es transmitirle sobre todo al participante el que se motive a comenzar a trabajar en el tema de IPv6. Bueno, la agenda es esta, una agenda un tanto complicada, hay muchos temas que ver, de hecho no son todos los que tengamos que ver, hay un resumen de prácticamente de ellos, pero vamos comenzando con el tema de IPv4. IPv4, pues como lo saben hay unas limitaciones, particularmente IPv4 se ha venido después de ya más de 4 décadas de su diseño, pues se ha venido convirtiendo un tanto obsoleto, sobre todo porque fue un protocolo que había sido diseñado, concebido para transportar únicamente texto, lo cual lo ha llevado a tener una desventaja. Sin embargo, pues ha sido el protocolo que ha sido el precursor de lo que hoy conocemos como Internet. El protocolo IPv4 también fue diseñado para trabajar a su mejor esfuerzo, es decir, los equipos de red no hacen ninguna confirmación que la información pase a su destino final y viceversa, por el cual no lo hace adecuado para aplicaciones en tiempo real, ¿no? Cuesta mucho poder y ha llevado un tiempo poder concebir ciertas aplicaciones como telefonía, voz sobre IP, televisión. Sin embargo, pues hoy en día han subsistido dentro del protocolo IPv4, pero pues no nacieron para ello, ¿no? Otra condición adversa para IPv4 es que no fue diseñado propiamente para la movilidad, que hoy en día ya usamos a través de nuestros celulares, tabletas, le están moviendo por la red, pues crea una limitante dentro de la misma. Pero el tema de importancia tiene que ver con el agotamiento de direccionamiento IP, que es uno de los motivadores más importantes por el cual hay que hacer una migración hacia el protocolo. Si lo vemos en esta gráfica, podemos ver en el círculo verde, que es el esquema de direccionamiento, que aproximadamente es de 4.3 mil millones de direcciones posibles, de las cuales pues no todas son utilizables. Y bueno, algunos de ustedes me dirán que comparado contra 7.3 mil millones de habitantes en la Tierra, pues no es preocupante porque no todo el mundo tiene acceso al Internet. Sin embargo, el número de habitantes a lo mejor no es importante en el tema de direccionamiento. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar cuántas direcciones IP usamos por usuario, esto es una IP para laptop, una IP para un celular, una IP para un reloj inteligente, pues estamos hablando que para el 2020, que estamos aproximadamente a 2 años, tendríamos una necesidad de 50 mil millones. Esto quiere decir que tenemos 10 veces más necesidades de direccionamiento del cual puede cubrir solamente IPv4, ¿no? Y para rematar, pues en febrero de 2011
prácticamente se agotó el pool de direcciones centrales que en este caso proporcionaba la IANA. Entonces, esto es inminente a voltear a ver a versión 6. Entonces, de las opciones de IP versión 6, no me voy a detener mucho en el tema porque hay muchas cuestiones muy particulares que son técnicas y nos llevarían mucho tiempo. Tal vez en alguna otra sesión sería posible atacar cada una de ellas, pero en esencia, aunque les muestro la tabla que está aquí, quiero mencionar que ambos protocolos, IPv4 como IPv6, en realidad tienen funciones muy similares, importantísimas para que la red siga trabajando en Internet. Sin embargo, los mecanismos que aquí pongo marcan una diferencia de la cual el personal técnico responsable de una red debe de estar capacitado, ¿no? Que voy a mencionar algunos casos que propiamente destapan algunas situaciones de seguridad. Y bueno, voy a comenzar antes de abordar esos temas de seguridad que implican el uso del protocolo, que lo cual tenemos que estar muy atentos para a la hora que lo encendamos, pues estar preparados para asumir el riesgo o mitigarlo en este caso, ¿no? De las primeras cosas que hay que meditar y que es una realidad hoy en día es que hay dos opciones para mantenernos en Internet. Una de ellas es usar NAT, ¿no? que desde mi punto de vista muy personal es una solución temporal que al final nos va a llevar a implementar IPv6. Simplemente estamos como retrasando un poquito la transición y a lo mejor una agonía de estar usando direccionamiento tipo IPv4 con direcciones privadas. Y bueno, hay muchas variantes para hacerlo. Cada una de ellas genera pues desventajas desde mi punto de vista, sobre todo visibilidad, latencia, y bueno, es lo que hoy en día el mercado vende a las personas que no visualizan IPv6. Entonces, la solución a largo plazo pues es IPv6 y no nos vamos a escapar de esta. Hay muchas formas de implementarlo. En el caso de nuestra universidad usamos un esquema que le llamamos Dual Stack, usamos los dos protocolos. ¿Qué significa esto? Que en la red nuestra los hosts deciden por cuál protocolo se van, dependiendo de una serie de algoritmos. Y bueno, para conectarnos hacia otras redes que no soportan IPv6, pues hacemos uso de mecanismos como túneles, 6and4, conocidos como VPNs, o mecanismos de traducción. Pero también cabe la posibilidad que para quien no tenga recursos de IP versión 4, pues la opción a lo mejor la única visible pues es usar IPv6. Pero obviamente no podemos hacer una red solamente hable IPv6 porque el mundo está conectado también al otro protocolo, que es IPv4. Para ello hay una serie de mecanismos que al momento están siendo evaluados dentro de la IETF como NAT64, DNS64, que nos permiten básicamente hacer traducciones de un protocolo a otro, como igualmente como 464XLAT. De los obstáculos importantísimos por los cuales es difícil hoy en día poder establecer una transición hacia versión 6, y lo digo por mi experiencia, en nuestra experiencia particular, es el tema que es un tema muy técnico, muy difícil de poder transmitir a la alta dirección, sobre todo para que le apueste y pueda hacer inversiones que en primera instancia serían a razón de capacitar al personal técnico, ¿no? Dado que el tema de versión 6 no es un tema que impacta directamente al usuario, incluso para el usuario final es totalmente transparente. Sin embargo, para el personal administrativo y técnico sí tiene un impacto, lo cual se requiere, además de adquirir experiencia para usar un protocolo y otro, ¿no? Durante un tiempo vamos a tener que pelearnos con esa situación que también compromete la seguridad. Y propiamente el desconocimiento puede abrir muchos riesgos que podríamos no estar mitigando o visualizando que están sucediendo, ¿no? Otra cosa importante dentro de la transición y obstáculos que hay hacia versión 6 es que en la realidad hay en muchos de los casos soporte de seguridad menor a la que existe con IPv4, ¿no? Por eso es importante que cuando pensemos en una transición de IPv4 a IPv6 hay que analizar el equipamiento de seguridad como firewalls, UTMs, detectores de intruso y cualquier otra herramienta que nos esté protegiendo en IPv4, asumirla que tenemos que respaldarla en IPv6.
Y bueno, durante un tiempo, la realidad es que la administración y el monitoreo, el control de una red con IPv4 e IPv6, pues va a ser compleja. ¿Por qué? Porque vamos a estar conviviendo con dos protocolos, lo cual equivale a que vamos a tener una doble administración, un doble control en cuestiones de seguridad, ¿no? Por lo cual también va a existir también mayor uso de NAT para quien no alcance a sobrevivir con IPv4. Va a haber el uso de túneles que nos permiten pues, hacer puertas traseras también. Y bueno, todo esto va a coexistir y pues la única manera de seguir estando en Internet son las únicas opciones por el momento, por el cual el que no lo ve de esta manera, pues va a tener que someterse a esta situación de contemplarlas e irlas trabajando. Yo siempre digo que la mejor forma de predecir el futuro es implementarlo ahora. Entonces, es mejor hacerlo ahora que no tenemos necesidad, que mañana que lo hagamos de forma apresurada y de manera desorganizada y nos lleve pues a situaciones que no son deseables dentro de una red. Bueno, vamos avanzando en el tema. Hay unas cosas importantes acerca de mitos que se han generado alrededor de IPv6 que tienen que ver con la seguridad y me gustaría aclararlos, ¿no? En primera instancia, quisiera yo decir que, y como lo saben muchos de los que están en este foro escuchándome y viendo la presentación, sabrán que la seguridad es un tema pues, bastante complejo, es un tema holístico que abarca desde cuestiones físicas hasta cuestiones virtuales, administrativas, técnicas, de mucho tipo. Pero en el caso muy particular del tema, pues estamos centrados en lo que tiene que ver con la capa 3 del modelo OSI, la capa 3, la capa de red, que es el tema de IPv6. Y bueno, hay algunas situaciones de seguridad que se han mitificado de alguna manera y que me gustaría responderles, ¿no? Pensar que hoy en día solamente con IPv4 voy a estar bien y no tengo que preocuparme por IPv6, pues les tengo una mala noticia. La mayoría de los sistemas operativos de usuarios finales ya están usando una red que está ahí en versión 6, que si bien sus redes no la tienen enseguida con versión 6, no significa que no estén transaccionando con IPv6. ¿Por qué razón yo menciono esto? Porque algunos sistemas operativos ya usan mecanismos de transición que les permiten estar usando los dos protocolos, aunque la red no tenga IPv6. Entonces, no tienen que preocuparse ya de entrada y estar incluso examinando la red para ver cómo es el comportamiento dentro de la misma. Otro tema como mito alrededor de versión 6 es que es más seguro que IPv4. La realidad es que no. Se garantizaba por un efecto de promoción que desde los routers iban a conseguir de manera casi automática la constitución de túneles seguros con IPsec nativo dentro de versión 6. Y pues la realidad es que eso ha sido todavía un debate dentro de la IETF y no se han consolidado todavía, o por lo menos no hasta ahora, un despliegue de forma generalizada dentro de equipos de telecomunicaciones, por lo cual IPsec pues no es una realidad. Eso ahora ya no es solamente opcional y no obligatoria como se había promovido como mejora a IPv4. Otra cosa importante es que hay mucha gente que cree que el no usar NAT queda expuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que al tener una red oculta con direccionamiento privado, pues esto permite de alguna manera el que no se descubra la red interna. Sin embargo, también se vuelve como un arma de doble filo, debido a que el estar ocultando la red interna también provoca que si alguien de nuestra red interna ataca a externos, se quedan ocultos. Entonces, en realidad no es NAT un mecanismo de seguridad, es un mecanismo de sobrevivencia para el mundo de Internet por el agotamiento que existe de IPv4. Y finalmente, un punto importante es que IPv6 es algo nuevo para ser atacado, lo cual se han detectado herramientas y ataques como DOS que voy a platicarles a lo mejor no técnicamente, sino rápido de qué implican cada uno de ellos, pero es importante saber que aunque sea nuevo, pues hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Y protegernos al mismo nivel o mayormente que IPv4 para tenerlo en cuenta. Bueno, para avanzar, porque creo que me voy a tener un poquito, importante desde el punto de vista de seguridad,
IPv6 no es más seguro que IPv4, eso yo lo digo, incluso puede ser muy vulnerable porque es un protocolo muy nuevo, falta madurarlo mucho. Como ya lo dije, IPsec no es obligatorio, pero una de las cosas importantes de IPv6 es que regresaría a un concepto que vamos a hablar más adelante, de regresar las comunicaciones de par a par, ¿no? Que yo con el que hablo sea realmente y no tenga un mecanismo de traducción con el que estoy llegando, lo cual pues permitiría de alguna manera una mejora en la percepción del usuario. Pero bueno, vamos a ver algunas situaciones ahí importantes que revisar. Sin embargo, me gustaría aclarar que esto no nos obliga, aunque seamos, que tengamos visibilidad, ahora sí, 1-1 sin traductores, no significa que nuestros equipos de telecomunicaciones podamos prohibir ciertas conexiones que no nos garanticen la seguridad de nuestra red, ¿no? Por lo cual lo vamos a ver más adelante. Una cosa importante, IPv6 no es más seguro que IPv4. ¿Por qué? Porque es menos maduro. Falta mucha capacitación, hay menos experiencia en el personal y faltan muchas buenas prácticas de las cuales espero alcance el tiempo para poderlas explicar. Impacta potencialmente a todo lo que lleva una IP, por lo cual implica más trabajo. Hay un soporte desigual del protocolo. ¿Por qué? Porque se deben analizar que los equipos, como lo mencionaba en las anteriores láminas, que soporten ambos protocolos, por lo cual no garantiza que si compramos un firewall tenga las mismas funcionalidades en IPv4 que en IPv6, por lo cual se tiene que hacer un estudio antes de adquirirlos para poder encender el protocolo. Sobre todo cuando compramos, como bien lo decimos. Bueno, una cosa importante también tiene que ver que hay cuestiones similares en ataques, en conceptos y en políticas de seguridad. Todo lo que actualmente nosotros tengamos antes de implementar o comenzar la transición hacia IPv6, tenemos que contemplar todos los defectos y todas las políticas que actualmente protegen nuestra red en ambos protocolos. Si bien es cierto, hay muchas novedades dentro de IPv6, hay un espacio mucho mayor, que estamos hablando de 340 unidecillones o 340 sextillones en numeración latinoamericana, pues implican cuestiones de seguridad que les voy a mencionar. Hay muchas mejoras en el protocolo, cabeceras que nos permiten hacerlo más simple y hacer más dinámica el agregar funcionalidades adicionales, pero también estas mismas provocan pues problemas, ¿no? Y finalmente en IPv6 no cambia, sino cambiamos IPv4 por IPv6 o hacemos convivir ambas, pero eso no significa que las capas superiores del modelo OSI en cuestiones de aplicaciones como ataques en SQL injection no sucedan, porque simplemente estamos modificando el protocolo de red, no estamos modificando las capas superiores. Entonces, por lo cual hay que poner mucha atención al mismo. Bueno, vamos a adentrarnos ahora sí en algunas implicaciones que tienen que ver con las nuevas funcionalidades que tienen que ver con IPv6, en particular el direccionamiento, del cual voy a hablar: ataques de dispositivos específicos, la correlación de actividades en el tiempo y el escaneo de redes. Y comenzando con ello, como si algunos no lo saben, el espacio de direccionamiento pues es de 128 bits, que es 2 a la 128. La semántica de cómo se escribe una dirección y cómo se subnetea es muy similar a la de IPv4. Incluso los tipos de direccionamiento son similares, únicas, énicas, múlticas, salvo que broadcast ya no existe en IPv6. Se usa múlticas para poder descubrir objetos dentro de la red. Y en los alcances también difiere, pero una cosa muy importante mencionar es que, a diferencia de IPv4, las interfaces físicas de un dispositivo pueden tener N direcciones, o sea, puede tener muchas direcciones. En cambio, en IPv4 solamente teníamos una dirección que nos servía para poder alcanzar cualquier objeto de una red. En el caso de IPv6, vamos a tener direcciones para conectarnos de manera local a nuestros vecinos, una dirección para salir a Internet y una dirección temporal para salir. Vamos a tener una dirección para llegar a un campus. Entonces, una sola interfase física va a tener N direcciones para conectarnos. Y bueno, el esquema de una dirección particularmente para Internet, que se le conoce como Global Unicast, tiene este formato, ¿no? Donde, para no explicar tanto cuestiones técnicas, la mitad del recurso es de 128 bits, es decir,
Los primeros 64 bits se usan para el prefijo de la red en donde nos encontramos y el identificador único por interfase, esto es, el identificador para el host, usamos el resto de los 64 bits. En muchos de los casos, ese identificador de interfase puede ser seleccionado sobre diferentes criterios. Uno de ellos es basado en la dirección MAC, la cual nos permite una autoconfiguración de la dirección sin control del estado del mismo. Esto es, no nos la otorga un DHCP. Nosotros mismos, conociendo el prefijo que envía el router, agregamos y sumamos el identificador de interfase y eso ya nos permite tener una dirección de cajón sin que nadie nos otorgue esa dirección. Pero bueno, también podemos tener un identificador basado en una dirección aleatoria, que conocemos como temporal, que ahorita les voy a explicar. Podemos también configurar direcciones de manera manual, como lo hacemos en IPv4, o incluso que un DHCP nos otorgue la dirección. Pero bueno, de acuerdo a esto, dependerá mucho de la tecnología que implementamos para poder configurar una dirección, pero estas implican algunas cosas que vamos a visualizar. Dentro de las primeras cosas que se despierta como una situación a revisar que implica seguridad es el tema de los dispositivos específicos. Es decir, hay una forma de autoconfiguración de dirección a partir de la dirección MAC. Si bien es cierto, como ven aquí en la gráfica, las direcciones MAC son de 48 bits, entonces no equivalen a 64, pero hay una conversión que ustedes ven ahí que se parte la MAC en dos partes, se le rellena en unos con las Fs y una E al final, y convertimos un bit, el octavo bit de dos últimos dígitos hexadecimales, precisamente para poder garantizar que no se repita la MAC. Pero aquí hay una cuestión bien importante que decir qué pasa con usar las direcciones MAC como identificadores, que dejamos un objetivo clave para los atacantes que quieren vulnerar a ciertos fabricantes. ¿Por qué? Porque por la dirección MAC, los primeros 6 dígitos hexadecimales identifican el fabricante del dispositivo, por lo cual esto despierta una posibilidad de un ataque dirigido a dispositivos específicos. Y bueno, por otra parte, otra situación para usar identificadores basados en EWI64 o basados en MAC, concretamente diciéndolo, es que, uno, la ventaja es que nos permiten tener un identificador globalmente único y estable. Sin embargo, en el paso del tiempo se mantiene. Esto es, en cada día, cada mes, vamos a mantener y persistir sobre la dirección, lo cual esto nos deja como un identificador de quiénes somos, que para los que somos administradores de red, pues es esencial e importantísimo identificar quién es. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista en la correlación en el espacio del tiempo, en el espacio no nomás del tiempo, sino del espacio, significa que ese identificador se convierte en una super cookie. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movemos de la red de universidad y nos movemos a una red corporativa o nos movemos a una red comercial, siempre vamos a tener el mismo identificador de interfase o identificador de host. Entonces, hay una persistencia que nos podría introducir a un problema que no existía precisamente en IPv4, que es la correlación de las actividades y que alguien que pudiera tener esa capacidad puede hacer un seguimiento, un host tracking de nosotros, sin importar la red que nos movamos, podría identificarnos, ¿no? Lo cual no es deseable dentro de la red. Entonces, si lo vemos gráficamente, significa que si yo estoy en la red 1 y me muevo a la red 2, pues simplemente va a estar variando en el tiempo y en el espacio el identificador de la red, más no el identificador de host. Ese va a persistir y pues como lo decía, esto nos deja una buena y clara referencia de que se convierte en una super cookie de persistencia para identificarnos, ¿no? Bueno, dentro de esto mismo nos despierta también, y ahorita les planteo cómo podemos y qué existe dentro del mercado para solucionar esas cosas, pero hay otra situación importante a revisar que tiene que ver con el reconocimiento de redes. Si bien es cierto, el estar usando una red de 64 bits, de 2 a la 64, es un esquema de combinaciones de 18 trillones de posibles combinaciones de IP,
simplemente para que se dieran una idea, puse como suposición que si nosotros tratáramos de escanear 1 millón de dispositivos por segundo, lo cual no es posible, por lo menos no con la tecnología actual, tardaríamos cerca de 584,000 años en poder escanear un diagonal 64, que esa es la asignación mínima por estándar para una red LAN. No existen abajo de diagonales 64 o de 64 poder crear redes más pequeñitas. Esa es la mínima asignación para una red local. Si bien es cierto el que un atacante quiera descubrir, como lo hacíamos con IPv4, de manera consecutiva una red LAN, pues prácticamente es imposible hacerlo de fuerza bruta. Sin embargo, los esquemas de los atacantes ya no van a buscar un escaneo secuencial, sino propiamente lo que se va a buscar es patrones como lo que les decía con la MAC. Si ya sabemos cuál es la MAC de un fabricante en particular, pues yo voy a empezar a escanear a partir de los bits que me dejan ese identificador de la MAC. Entonces voy a reducir mi búsqueda. Entonces se persiste la posibilidad de hacer reconocimientos de la red o escaneos a partir de esos patrones, o incluso también se puede pensar que todos los programas peer-to-peer que hoy en día usamos para descargar contenidos también puedan dejar en su momento una marca de cuál es la dirección de host que tenemos. Pero bueno, ¿cómo mitigamos todo eso? Dentro de los trabajos de la IETF se comenzó a trabajar en un RFC que es el 4941, donde se define un concepto nuevo que se conoce como direcciones temporales en lo que tiene que ver con el identificador de interfase, o esto es el identificador de host, en donde la dirección se describe o se genera a partir de forma aleatoria y que cambian en el tiempo. Entonces, a diferencia de la autoconfiguración basada en Mac, que no la vamos a dejar de lado porque se requiere, porque no podemos usar solamente direcciones temporales para las conexiones entrantes, porque alguien que le pidamos que haga un FTP con nosotros y le damos una dirección temporal, puede ser que en el tiempo esa dirección ya no esté vigente. Entonces, por eso tenemos que conservar una dirección fija, por así decirlo, autoconfigurable, basada en Mac, pero para las conexiones salientes o de inicio de nosotros, podemos usar direcciones temporales. Esto es para bajar una página web, para estar conectados al mundo. Entonces, las direcciones, como lo puse aquí, temporales, son únicamente y exclusivamente para inicio de sesiones salientes hacia el Internet misma o hacia la red de otras redes locales dentro de la organización, pero las direcciones físicas se van a seguir utilizando para las conexiones entrantes. Entonces, esto deja de fuera y no garantiza, aunque ya la privacidad de esa dirección queda mitigada, no permite, sigue sin mitigar un ataque dirigido a direcciones físicas con la MAC, y también persiste, dado que alguien que nos busque de afuera puede buscar patrones para encontrar nuestra dirección. Y bueno, este es un ejemplo. Pueden ver esa interfase que es la interfase N0 o la Ethernet 0 de mi máquina, donde, como pueden ver, hay una dirección IPv4, pero sin embargo hay direcciones N de IPv6 dependiendo del alcance y la temporalidad. Por ejemplo, yo dejé que me mostrara las direcciones que en el pasado yo tuve, y la que está al final es la dirección temporal que me permite conectarme hacia el exterior. Bueno, otra forma de ver mitigaciones y que se han trabajado dentro de la IETF y que todavía son trabajo de discusión, son hacer que las direcciones IPv6 no sean predecibles a través de un RFC como el 7217, que aunado al RFC 4941, que ya les sabe que son las direcciones temporales, nos garantiza que tengamos un identificador que no sea basado en una dirección MAC. Este funciona de alguna forma como reemplazo de la dirección MAC, y además es una buena medida para que, en conjunto con las temporales, que son usadas, como lo dije, para las salidas o las conexiones salientes, podamos tener una dirección fija para las conexiones entrantes. En conjunto, pues las dos garantizan que de alguna manera podamos mitigar las problemáticas de las cuales ya les he hablado, ¿no? Por otra parte, la forma de entender este RFC, el 7217, tiene que ver con una función que permite, uno,
que el resultado de esa dirección sea estable dentro de cada red, que no siga patrones y que tenga diferentes identificadores de interfaces dependiendo de la red donde nos encontramos. Es decir, esto, si yo estoy conectado al campus 1, se generó por la función una dirección que es aleatoria, pero basada en ciertas características del identificador de la red. Y si yo me cambio a otra red, pues el identificador, así como cambia el identificador de red, cambia el identificador de host. Pero si yo regreso al campus 1, la dirección va a persistir. Entonces, en el tiempo, a lo mejor se garantiza que cada vez que estemos en una red, vamos a permanecer con el mismo identificador, por lo cual lo podremos compartir. Sin embargo, si me muevo de red, pues ya no hay una forma de hacer un tracking sobre mi dirección. Entonces, la super cookie de alguna forma desaparece con este concepto dentro del RFC 7217. Bueno, entonces de los consejos de seguridad, aunque ya muchos vienen por propuesta dentro de las organizaciones de estandarización como la IETF, en el caso para capa 3, es importante dejar claro que los consejos para sistemas en modo de roaming, o en este caso dispositivos móviles, se aconseja estar usando direccionamiento fijo, random, aleatorio, basado en 7217, que ya lo traen por defecto muchos sistemas operativos, pero hay que revisar los sistemas operativos viejitos o equipos viejos que no hacen uso más que de la dirección basada en EWI 64 con la Mac. Entonces hay que revisar muy bien en nuestras redes móviles que tengamos eso, y si no es posible, poder considerar el uso de modificar de forma aleatoria o sin descubrir la dirección MAC del fabricante. ¿Para qué? Para garantizar que no existan daños, como ya lo comenzaba, específicos sobre ciertos fabricantes. En ambientes empresariales se recomienda, obviamente, el uso de direccionamientos basados en RFC 7217 o incluso con control de asignación de estado basado en DHCP, porque hay un DHCP para versión 6. Entonces, en cuestiones empresariales hay que cuidar mucho que podamos nosotros a lo mejor fijar esa dirección de manera dinámica a través de un DHCP. Pero también, lo pongo aquí como consejo, empezar a implementar herramientas que vinculen el DNS, DHCP, IPAM. En el mercado hay muchas, debe haber algunas de software libre, aunque yo las más complejas y que soportan IPv6 las he conocido más en este momento en el mundo comercial, pero son importantísimas para la administración y control de nuestros recursos IP. Sobre todo porque ahora el esquema es mucho mayor a controlar y pues si no lo tenemos controlado se despiertan más problemas. Avanzando en el tema, vamos a ver algunas implicaciones que tienen que ver con las bondades en el protocolo, particularmente con las conexiones extremo a extremo. Como yo lo decía en un principio, si algo ha pasado en el tiempo es que dejamos de alguna manera con el uso de soluciones o protocolos como NAT, Network Translation, principalmente. Eso ha llevado a algunas problemáticas y lo voy a expresar de la siguiente manera. Internet nació y fue basado en tener direccionamiento público e irrepetible de extremo a extremo, lo cual proporcionaba que los equipos como routers se convirtieran en redes tontas, es decir, no tenían que examinar el contenido, sino simplemente su función es llevar la información de un lado a otro sin estarla examinando, por lo cual se le consideraba como redes tontas, ¿no? Y que los inteligentes, de acuerdo al stack del modelo OSI, fueran las capas superiores del sistema operativo de los hosts finales. Sin embargo, esto durante un tiempo fue así. Sin embargo, hoy en día, con el uso de firewalls o propiamente de NAT, pues se rompió esa conexión extremo a extremo, ¿no? Hoy en día, el NAT pues ya no nos permite llegar exactamente a la dirección IP a la que estamos llamando, sino hay una traducción de la misma, ¿no? Y eso pues se vuelve como lo dije hace unas láminas, se vuelve una arma de doble filo. Entonces, ¿qué se espera con IPv6? Pues se retorna un esquema de extremo a extremo, o de peer-to-peer o end-to-end, lo cual pues regresamos a un paradigma que está centrado en la seguridad en los hosts finales, ¿no? Lo cual pues tenemos que observar. Sin embargo, los consejos en este aspecto, para no hacer mucho énfasis,
no significan que puedan convertirse también en escenarios caóticos, ¿no? En el cual nadie se quiera mover de NAT porque a lo mejor ya la dirección ya es pública y todo es alcanzable. Eso no significa que quedamos vulnerables, porque en realidad se recomienda que en redes corporativas, caseras, por defecto, dejemos salir todo hacia el exterior, pero pues no todo como lo hacemos aquí en la universidad. El ejemplo es algunos casos como Comcast en los Estados Unidos, donde los usuarios pueden salir a todo, pero hacia sus redes internas por IPv6, pues no están permitidos porque hay un firewall que controla ese acceso entrante hacia la red, ¿no? Bueno, otras implicaciones que tienen que ver con bondades del protocolo mismo es que IPv6, a diferencia de IPv4, se redujo en una simplicidad. El encabezado de IP en versión 6 es más, tiene una longitud fija, es más simple, es menos, se le retiraron muchas cosas que no se observaban como características opcionales, por lo cual asegura que los routers procesen más rápido esos encabezados. Sin embargo, una característica importantísima en el protocolo es haberle agregado que las funcionalidades adicionales o nuevas que sucedan en un futuro, como IPsec, control de movilidad, no sean contempladas en la cabecera fija, sino se agregan componentes que permitan agregarle funcionalidad de forma dinámica conforme se vaya necesitando. Entonces esto lo hace tan escalable que ya no impacta de alguna manera a estarle modificando al estándar, sino tenemos cabeceras de extensión que permiten funcionalidades nuevas como routing, como fragmentación, pero solamente cuando lo necesitamos, por lo cual desahoga el procesamiento adicional que llevan en los routers. Sin embargo, déjenme decirles que esta situación de cabeceras de extensión dinámicas que permiten una versatilidad y escalabilidad dentro de la red, pues bueno, también pueden despertar algunos problemas, sobre todo la evasión de detectores de intruso. Imaginemos que a lo mejor para que un detector de intruso no nos pueda ver, pues podemos poner cabeceras que digan que va fragmentado el paquete, y si no tenemos equipamiento que haga el reensamblado de esas cabeceras adicionales y agrupe la información, pues podríamos estar evadiendo los detectores de intruso e incluso poder atentar contra la negación de servicio, ¿no? Y yo solo decía yo en un principio, porque IPv6 sigue siendo el hijo de IPv4, entonces hay que afinarle todavía muchas cosas y en el mundo real, pues no nos puede despertar mucho mayor problemas usar estas cabeceras, pero también la realidad es que actualmente los proveedores de servicio de Internet, ISPs conocidos, pueden estar filtrando, entonces esto pues no garantiza que aunque juguemos con esas cabeceras, a lo mejor porque algunos ISPs lo ven como algo vulnerable, pues lo estén filtrando. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el presente, pues el que empiece a jugar en IPv6 con cabeceras de extensión, pues va a implicar que corra con buena suerte, si realmente sí puede llegar de un extremo a otro. Además, también una cosa importante es que también la evasión, pues en este momento no es posible, sin embargo en un futuro va a sucederlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la actual red que tenemos con IPv6, el objetivo de ocultarnos, pues va a depender mucho si el ISP lo permite. Entonces, no podemos garantizar que la evasión para un atacante en este momento se pueda dar. Bueno, consejos de las cabeceras, como no me voy a detener muchos porque ya me queda un poquito de tiempo, pero los consejos es poner listas que bloqueen y no permitan sacar tráfico que no sea conocido por nosotros. Ahí pongo una vulnerabilidad que puede suceder en tránsito, que son encabezados de extensión maliciosos como los de Routing Header Type 0, que en algún momento habría oportunidad, les comento que hay tras de todo esto. Pero sobre todo lo que me gustaría dejar énfasis es hay que consultar la documentación para el uso de esas cabeceras, sobre todo en equipos nuevos. Hay que ver cómo funcionan, hacer testeos, hacer pen test para revisar qué tan frágil puede ser estar usando ese tipo de cabeceras. Bueno, me faltan dos temas de seguridad propiamente y creo que son un poquito más de explicar que de detallarlos técnicamente. Como ya lo dije, en IPv6 una de las bondades es que uno puede tener una dirección sin que uno la fije manualmente, ¿no? Y hay dos maneras, de manera no controlada en su estado de asignación o una manera controlada, ¿no?
Ambas despiertan ciertas situaciones que tenemos que controlar, que tienen que ver con la asignación del recurso, pero también para descubrir la dirección MAC de un usuario, como es la resolución de direcciones que en IPv4 se usaba con ARP. En IPv6 se usa un protocolo que tanto de especial en IPv4 que se usaba para el ping. Comúnmente muchos lo conocen más por el ping que por las funcionalidades que puede otorgar. Pero en IPv6 ICMP se le hacen las mejoras usando mensajerías de las cuales se pueden generar problemáticas, ¿no? Y de las cuales estas pueden ser una de ellas, ¿no? Si algún atacante, aprovechando que la red no tiene IPv6 activa, puede hacerse pasar por un router IPv4 anunciando estos mensajitos que puse como RA, que son los router advertisements, que le indica el prefijo a un host, y dado que los hosts hoy en día en sus sistemas operativos por defecto usan IPv6, pueden hacer que genere un ataque de hombre en medio. Esto es, un host de un atacante se hace pasar por un router, le dice al host, autoconfigúrate una dirección, provocando que el tráfico de él suba hacia ver a través de él, y él, con un mecanismo de traducción, lo saque hacia el mundo de Internet, por lo cual el usuario ni se da cuenta que está siendo iniciado por ese atacante, ¿no? Así, de la misma manera, poder estar engañando, convirtiéndonos en un roach de HCP v6, y esto indica que la problemática es por no prender IPv6, ¿no? De la misma manera, hacer ataques de negación de servicio para tumbar un router que está anunciando RAs con una negación de servicio que provoque que se colapse la red. Y bueno, los consejos aquí es breves y cortos, tiene que ver con utilizar medidas o mecanismos análogos a IPv4 que ya existían, como encender características o políticas dentro de los equipos de telecomunicaciones que garanticen que alguien no anuncie o se haga pasar por un DHCP, se haga pasar por un router de versión 6, y de estos hay muchos mecanismos para poder solucionar que alguien no haga un ataque de hombre en medio o aproveche esto para hacer un ataque de negación de servicio. Sin embargo, como lo he dicho múltiples veces, esto no garantiza que no se puedan dar. Hay que validar que ese hardware que adquirimos nos pueda garantizar un RA Guard, un DHCP v6 Shield, y asegurar que no sucedan esos mecanismos aprovechados por ICMP en los mensajes de Neighbor Discovery. Por último, y voy a terminarlo como una de las características de seguridad que tienen que ver con el que nosotros creamos que el no tener una red de IPv6 encendida en nuestra red no implica un problema. Como ya lo dije, la mayoría de los sistemas operativos soportan IPv6, y puede ser que si ustedes, sin darse cuenta, sus usuarios ya usen un mecanismo dual stack o un túnel hacia algún proveedor por IPv6, saliendo encapsulado por IPv4. Entonces, la mayoría de las redes IPv4, al menos se los puedo decir, ya tienen un despliegue parcial, por lo cual no hay que descuidarlo. Entonces, las consideraciones de seguridad que se deben de tomar es, uno, pensar que IPv6 ya existe como una red alternativa, una red de segundo plano, una red fantasma que está ahí. Esto nos obliga, uno, a encender IPv6 y pelearnos con las cosas que ya les mencioné en las láminas anteriores. Entonces, esto hay que atacarlo habilitando y dando capacitación al personal. Hay que trabajar en la consistencia de ambos protocolos. Hay que adquirir tecnologías para aumentar la protección en IPv6 como la teníamos con IPv4. Entonces, ¿por qué? Porque IPv6 va a aumentar la exposición de seguridad, dado que si alguien no lo contempla, en este momento a lo mejor ya están sucediendo cosas por IPv6. Por otra parte, la conectividad, cuando es puramente IPv6 o IPv4 en conjunto en dual stack, puede suceder que alguien tenga la percepción de que cuando yo me conecto a un host por VPN, a una red en particular, pues va encriptada mi información. Pero si ya tienen IPv6, puede ser que la alcanzabilidad no se vaya por el túnel VPN, sino se vaya directamente end-to-end a través de la conexión IPv6, con lo cual estaríamos asumiendo que nuestra conectividad en dual stack, por no revisarla, creer que va encriptada, y a lo mejor va en clear text cuando sale por IPv6, por lo cual no hay que asumir cosas, hay que estarlas investigando y estar revisando cuando una red está haciendo una transición hacia IPv6. Bueno, consejos, como ya lo dije,
no hay que asumir que las direcciones, que en las redes que tenemos son puramente IPv6. La realidad es que no es así. Esto nos obliga, como ya lo dije, a implementar IPv6 y sobre todo adquirir experiencia de cómo protegernos con IPv6. Siempre se debe de considerar las implicaciones como tal, y si no deseas utilizar IPv6, pues hay que garantizar que el host final no use el protocolo, ¿no? Si realmente tenemos un parque muy grande de equipos que hay que asegurarnos que no lo tenga, y si no lo podemos, pues la opción es encender el protocolo de IPv6. Y bueno, finalmente hay una de las láminas que yo creo que daría para mucho tema, herramientas de seguridad para probar vulnerabilidades o hacer pen test. Creo que ustedes conocen mucho una herramienta llamada Kali. Kali tiene una suite que fue hecha por The Hacker's Choice, que trae una suite de cómo estar haciendo un pen test para estar probando nuestras redes, aunque no soporten IPv6, cómo se pueden hacer ataques de hombre en medio, de negaciones de servicio a través del protocolo. Y bueno, todo este compendio de lo que les he hablado, por ahí puse la referencia de Fernando Gont, que es uno de los gurús dentro de Latinoamérica y el Caribe en LACNIC, que es el que promueve todas estas cosas, del cual yo he aprendido mucho y del cual hago este compendio muy resumido de la seguridad en IPv6, pero él también tiene una serie de herramientas que los pongo en esa liga para que lo adquieran y empiecen a probarlo, ¿no? Finalmente, una de las cosas que me gustaría concluir como un motivador para que se animen a hacer ya estos despliegues y empiecen a experimentar, a lo mejor si ustedes quieren en una isla de IPv6 dentro de sus redes, es que es momento ahora de encenderlas. Incluso ya vamos tarde. Hay países asiáticos y europeos que ellos ya migraron desde hace una década y que ya se han peleado con muchas de las cosas que les he platicado, y que esos han derivado a modificaciones dentro de los RFCs, porque tarde que temprano, se los digo, van a estar lidiando con IPv6. Si no lo hacen ahora, lo van a terminar haciendo, ¿no? Otra cosa importante es que obliga el Internet de las cosas, o el Internet del todo, nos obliga a encenderlo, porque IPv6 ahora es justificado por la necesidad que se requiere para el IoT. Hay que tomar en cuenta que hay que aprender mucho alrededor de esto, hay que capacitarse, sobre todo en temas de seguridad, de implementación, y de forma anticipada. ¿Por qué? Para no hacerlo como una necesidad. Hoy en día muchos pensarán que hay tiempo todavía suficiente. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas, las cuales demuestran que no es así, y hay que preocuparnos. Hay que buscar capacitación con gente experta y con experiencia, para en un futuro no ser timados por consultorías que van a cobrar muchísimo dinero y que propiamente va a ser muy enfocado en el personal técnico. A lo mejor el hardware que ustedes ya tienen soporta versión 6 y no se habían dado cuenta, pero hay que revisar muchas cosas. Y bueno, voy a terminar con esta lámina. Esta es la página de Google, la pueden buscar como las estadísticas en las cuales Google demuestra cuál es la comparación de uso de sus servicios, tanto en IPv6 y en IPv4. Si pueden ver, en cuestiones de unos años, de 2013 hasta la actualidad, 2018, hay un crecimiento casi exponencial del uso. Eso significa que Google, que es uno de los contenidos más asistidos a nivel mundial, tiene una utilización en relación a V4 de un 25% contra lo que se usa en IPv4. Estamos hablando de mucho. Entonces, si esto pensábamos que iba a ser para algunos años más adelante, la realidad es que no. Una cosa importantísima de decirles que en México pasamos a tener un despliegue del 10%, y esto no es algo súbito ni algo que nosotros promovimos como universidad, sino, lo voy a demostrar en esta gráfica. El año pasado, en abril, brincamos, si se fijan, teníamos un despliegue a nivel nacional del 0.01%, y brincamos de la noche a la mañana en abril del 2017 a tener un despliegue casi rozando el 10%, y eso fue porque compañías de proveedores de servicio como Telmex, pues ya empiezan a tener un agotamiento IP, por lo cual ya empezaron ellos a promover y a encender el protocolo en algunas partes, y esto nos ha llevado a que el proveedor más grande en México, predominante, pues ya esté usando el protocolo. En esta misma estadística, que es una estadística de un registro de recursos regional
de Asia-Pacífico. Ustedes pueden ver el despliegue que hay por entidades, para que más o menos se den una idea, y si no aparecen ustedes en esa lista, pues promuevan que aparezcan en esa lista, ¿no? Finalmente, dejo esto como una reflexión. Es un pequeño cuento que trabajaba la Universidad de Guadalajara en conjunto con LACNIC, de un cuento realizado por una persona de LACNIC. Se los dejo este QR por si alguien lo quiere ver, y si lo quiere presentar a uno de sus CEOs o CTOs, o para motivarlo a que invierta, sobre todo en promoverlo más que nada en su red, pues dejo esta liga. Y bueno, finalmente quedo a sus órdenes. Estos son mis datos personales y con mucho gusto de contestar sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias por su presentación, maestro. Bueno, el tiempo ya lo tenemos un tanto corto. Sin embargo, estas preguntas las estaremos respondiendo vía email. Aquí tenemos varias de Montse Spitia, de Martín Escoto. Y estas las haremos llegar a través de su email. Si gustan hacérnoslas llegar, las estaremos respondiendo posteriormente. Y bueno, con esto damos por concluido el webinar del mes de agosto por parte de NemoCert. Estaremos el próximo mes de septiembre, el último viernes, presentando un nuevo tema. Así que síganos a través de nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, que es cert.nemo.com, donde estaremos ahí brindándoles la información de nuestras próximas emisiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen día.